Vea lo que vamos a conversar. En esta época sabemos que muchas personas andan paseando, sí, en la playa, andan disfrutando con la familia. Lo que pasa es que también hay muchas presas, muchas personas en la calle y existen percances a los que se puede llegar. Puede ser que usted de pronto vaya medio compitiendo con otro vehículo, que se le meta y se enoje, manejar a alta velocidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta conducción temeraria? Vamos a conversar esta mañana con el abogado Gerardo Jiménez, aquí presente con nosotros. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y un feliz año para todos. Feliz año. El placer es recibirlo. Primero que nada, licenciado, ¿qué tipo de percances en carretera suelen escalar ya a palabras mayores? Es decir, pasar de un incidente, un problemita, a un problema legal. Sí, lo primero que debemos de decir es que en carretera estamos expuestos a diferentes circunstancias y a diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos temas del colapso vial que estamos sufriendo, la cantidad excesiva de vehículos, la cantidad incluso a veces de licor, la cantidad de personas que están transitando en las vías nacionales. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando dejamos de tener un poco de inteligencia emocional, nos exacerbamos, perdemos el control de nuestras emociones y esto puede no solo provocarnos efectos administrativos desde el índole económico, por ejemplo, una infracción de tránsito, que sea solo la infracción porque me excedí en la velocidad, pero puedo haber causado daños materiales a terceras personas y en el peor de los casos a daños físicos o lesiones a las personas y entonces tenemos un problema penal. Entonces, las repercusiones en este tipo de circunstancias podrían ir desde lo administrativo, desde lo civil, hasta lo penal. Todo sentido. En todo sentido, abarca muchas áreas del derecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vamos ahí manejando? Yo no sé por qué a uno le da chicha cuando está manejando. Si alguien llega y se le mete, da cólera. Entonces, ¿qué pasa si en una de esas hay un roce y se raya el carro? ¿Cuál es la consecuencia ahí de algo que al principio era como una pequeña competencia? Porque es la verdad, a veces es como una competencia, no sé ni por qué. Y de pronto hay un roce. ¿Qué sucede? Bueno, efectivamente hay una colisión y deberían de llamarse las autoridades de tránsito. Si bien es cierto, se permite la conciliación de manera extrajudicial y de manera en sitio, pues podríamos pensar que no van a conciliar porque ya venían en una competencia. Y esto que nos venía diciendo usted me hace recordar un fenómeno que le llaman el fenómeno Tribilín, de aquel personaje de caricaturas, ¿sí?, que era un buen ciudadano, una buena, ¿verdad?, un modelo, pero que cuando se subía a un vehículo a manejarlo se convertía en un ogro y una cosa terrible, ¿verdad? A veces nos pasa ese fenómeno en nuestras carreteras y es muy delicado. Entonces, lo primero, no tenemos que caer en la tentación de responder ante una provocación. Si alguien te pasa ahí y casi que el vehículo te lo pasa de lado a lado sin que te provoque un daño, lo mejor es trabajar con el deber de cuidado, ¿verdad? Pensar. A veces cuesta pensar serenamente porque pueden haber implicaciones. Ahora con tanta agresividad puedo estar exponiendo incluso hasta mi integridad física o la de las personas que me acompañan. ¿Qué pasa si uno va a una alta velocidad y esto llega a generar algún tipo de problema? ¿En qué momento podemos caer en un problema legal? Bueno, cuando estamos los límites de velocidad o existen límites de velocidad ya definidos, ¿verdad? Hay carreteras en las que no puede circular a más de ciertas velocidades. También tenemos que tener una situación que en materia de tránsito nos lo exige, que es el deber de cuidado. Y esto tenemos que valorar circunstancias de tiempo, la cantidad de personas que están alrededor de las carreteras y todo lo demás, porque podría exponer a estas personas a un riesgo mayor. Aunque el límite de velocidad esté establecido, podrían haber circunstancias en que por ese deber de cuidado yo debo bajar la velocidad. Por ejemplo, está lluvioso o hay muchas personas en carretera, ahora que muchas personas van a estar en las playas. Sentido común. Exactamente, el sentido común es importantísimo. ¿Qué pasa si la persona no lo hace? Si va rapidísimo, a toda velocidad, todo lo que le da y hay alguna consecuencia. ¿Cuál podría ser la consecuencia? penal, civil, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si hay daños patrimoniales, pues naturalmente podrían ser temas de daños y perjuicios, pagos económicos que podrían ser sumas
muy considerables, Sí. pero si yo le provoco una lesión o un daño a una persona, podría Ay, ya. escalar de materia de tránsito a materia penal. ¿Por qué? Porque cuando yo le provoco una lesión a una persona que se incapacita, o sea, que la lesión provoca una incapacidad superior a los 5 días, ya escala a una materia penal y el delito que se investiga son lesiones culposas. Y esto podría empezar a escalar. ¿Podría haber prisión? Sí. Podrían existir penas privativas de libertad, además del resarcimiento de los daños que se puedan ocasionar con esa inobservancia, a ese deber de cuidado, a esa falta del deber de cuidado, e incluso en esa exposición que yo hice, me puse y puse a los demás a un riesgo de manera consciente. Porque una cosa es que yo asuma esa posibilidad cuando como decimos, le meto la chancleta, ¿verdad? Hasta Sí. al acelerador. Yo también estoy asumiendo un riesgo, estoy asumiendo una posibilidad de que pueda perder el control del vehículo, de que no pueda reaccionar ante una eventualidad y que con esas circunstancias pueda provocarle lesiones o daños a terceras personas, no solo a mi propia integridad o a mi patrimonio, en este caso el vehículo, sino al de los demás. ¿Qué pasa? Que lo hemos visto muchas veces, que se meten en propiedades, se incrustan, dañan la vía pública, los tendidos, los postes del tendido eléctrico. Hay muchas circunstancias que podrían detonar en una situación o una consecuencia jurídica. Sí, entonces si se daña la propiedad, nos van a cobrar, y si se daña una persona por más de 5 días de incapacidad, penal. Correcto. Ok, entonces hablemos también acerca de esas reacciones impulsivas que pueden llegar a tener las personas. Hay un caso de un mexicano que se llama Paulo Light, que él se bajó del carro, estaba discutiendo con una persona, con un señor, se bajó del carro, lo empujó. No le pegó, lo empujó, pero ese golpe que se dio el señor generó, cuando él cayó, generó que tuviera una contusión en la cabeza y falleció. Entonces, ¿qué pasa en un caso como este? Que sí, de primera instancia usted empuja a una persona, pero eso no significa que quiera que se muera, como fue este caso que sucedió así. Entonces, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista del derecho, ¿cuáles son las consecuencias? No era la intención, pero pasó. Sí, ahí también tenemos que analizar el nexo causal. Si yo provoqué una situación que detonó en una circunstancia, aunque no fuera esperada, podría tener una sanción de orden penal y de orden civil también. ¿Por qué? Porque al empujar a una persona, y como sucedió hace algún tiempo, me recuerdo, con una persona como que fue empujada de un autobús, cayó la persona y exactamente, cayó la persona, se golpeó la cabeza contra el cordón de caño y falleció. Sí. Pueden Sí, pasar era un detonar. señor que iba tomado, que quería subirse al bus, el chofer lo empujó para que no se subiera al bus, se cayó y le pasó lo mismo, falleció. Esas reacciones impulsivas, ese momento de furia, ese momento de incomodidad es el que tenemos que tratar de evitar, porque pueden detonar en una situación muchísimo más grave de cualquier cosa que podamos imaginar. A pesar de que la persona estaba en un estado de emoción violenta, la consecuencia es igual terrible para todos. Ahora, hablemos de cuánto tiempo de cárcel podría estar descontando una persona en esta situación para que la gente lo ponga en contexto y se trate de controlar. Bueno, las lesiones culposas podrían detonar en procesos que nos van a llevar a cárcel periodos desde meses hasta años. Pero ¿qué pasa si por una situación se da un homicidio? Lo vimos hace algunos años y a veces es doloroso recordarlo, de una persona que tomó un vehículo y atropelló varios ciclistas cerca de un centro comercial bastante conocido. Tuvo una sanción de bastantes, exactamente, tuvo una sanción de bastantes años. La purga de la sanción fue diferente, pero yo no puedo tomar un vehículo o no puedo tomar la justicia por mis manos. Para eso hay herramientas jurídicas suficientes para yo no tener que tomar la justicia por mis manos. Es
importante y es necesario que empecemos a tomar mayor grado de conciencia de las situaciones que pueden desencadenar por una decisión mía. Incluso si yo llego a increpar a una persona, yo no sé cómo va a reaccionar esta persona. Y ahorita nos damos cuenta, y es en nuestro contexto social, que hay personas que andan armadas legalmente o ilegalmente. Así hay de todo. Uno no sabe quién es el que está en el otro carro. Exactamente. Entonces también estoy exponiéndome a un riesgo. Y en el... imagínense, podemos salir más bien nosotros perjudicados, no causar un daño a otras personas, sino salir nosotros lesionados, perjudicados, o un familiar o un ser querido que nos acompaña, porque no sabemos con qué nos estamos enfrentando. Entonces, el llamado a la prudencia, el llamado a la inteligencia emocional, el llamado a tener respeto por la vida humana. A veces cuando tomamos un vehículo, lo primero que estamos pensando inconscientemente, desde alguna manera, es que no hay ningún respeto por la vida humana. Sí, llegar como sea. Exactamente, pasamos el primero yo, luego yo y nada más que yo. Esto nos puede privar la libertad en casos muy extremos. ¿Cómo se evalúa la responsabilidad cuando el conflicto surge por una discusión en donde empieza a existir una riña? No se sabe entonces a ciencia cierta quién tuvo la culpa porque los dos se están dando. Entonces, ¿cómo se define quién tiene la culpa en esa situación? Bueno, tenemos que circunstanciar cada cosa. Por ejemplo, si hay una colisión o lo que sea, si hay una colisión de vehículo, quién provocó esta colisión y cuáles fueron los factores. Pero cuando hay una riña también puede haber una contravención, que la contravención es una falta al ordenamiento jurídico que no llega a ser tipificado como delito, pero que son faltas al ordenamiento jurídico que están reguladas en el Código Penal y que nos pueden sancionar con días multa. Los días multa se sanciona también de acuerdo a la capacidad económica de la persona que cometió esa falta. Entonces no es un monto determinado, sino el juez con su análisis de cada caso concreto y de las condiciones de vida o las condiciones económicas que yo tengo, va a establecer así la multa. Y nos vamos a ver implicados en un proceso judicial de índole penal, a pesar que sea en materia contravencional. ¿Qué papel juegan los testigos, los videos, los dispositivos móviles que a veces tenemos, las cámaras que están en los carros? ¿Qué papel juegan? Es preponderante cuando usted tiene una situación, sea en carretera, sea en diferentes escenarios de su vida, que usted pueda documentar fehacientemente lo que sucedió. Los videos son es un medio tecnológico admitido como prueba. Las personas testigos no pueden ser testigos referenciales, o sea, es que me contó lo mucho que... No, son personas que vieron, escucharon, que estuvieron presentes en el evento que se está investigando. Recordemos que en materia, por ejemplo, penal, se tiene que trabajar muy circunstanciadamente, o sea, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿A qué hora sucedió? Para poder determinar, en este caso, en materia penal, la verdad real de los hechos para poder así fijar una responsabilidad penal. Licenciado, le agradezco mucho, muy amable, mucho gusto, gracias por responder bien, gracias. nuestras preguntas. Ya saben, respiren, cuenten hasta 10 y no se vayan a meter en un problema.